días a todos y a todas. Es un honor para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito participar en este primer foro internacional Unidos contra la Trata de Personas. A nombre de nuestro representante en México, el señor Antonio Luigi Masitelli, agradecemos al Estado de Puebla por la invitación. Y bueno, antes de que empecemos, les cuento un poco la razón de que estemos aquí. Es, como ya se mencionó en las participaciones anteriores, el tema de la campaña Corazón Azul, que es una campaña que inició las Naciones Unidas en el año 2008 y de la cual hablaremos un poco más adelante. Gracias. El tema del que les voy a hablar el día de hoy es la trata de personas dentro de un contexto internacional. Siguiente, por favor. Antes que nada, explicarles quién es UNODC, qué hacemos y por qué de nuestro papel y de la importancia del tema de trata de personas para nosotros. UNODC es una oficina especializada de la Secretaría General de las Naciones Unidas, con presencia en 150 países. Actualmente la oficina para la que yo pertenezco, que está en la Ciudad de México, opera ya solamente para México, lo cual refleja el crecimiento del país en materia de cooperación internacional con Naciones Unidas, mientras que el tema de Centroamérica y el Caribe lo va a empezar a coordinar a partir de este año nuestra oficina en Panamá, con lo cual la presencia sigue creciendo. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros seguir brindando asistencia técnica a los Estados parte de las Naciones Unidas y los diferentes mandatos que competen a la UNODC. Somos custodios de las principales convenciones internacionales contra las drogas, la delincuencia organizada transnacional, la corrupción y el terrorismo. Es la Secretaría Técnica de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos. Específicamente, del protocolo que vamos a ver el día de hoy, que es el protocolo para reprimir y sancionar la trata de personas, que es el segundo protocolo de esta convención. Siguiente, por favor. ¿Qué hace UNODC? Supervisa, monitorea la ratificación de estos instrumentos internacionales, proporciona asistencia técnica a los Estados parte en la implementación de las disposiciones de las convenciones a través de proyectos nacionales, regionales o mundiales. Respecto a este segundo punto, eso es lo que hacemos nosotros desde nuestro proyecto, desde la Unidad Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Lo que hemos hecho a lo largo de estos últimos 3 años es llevar asistencia tanto técnica como legislativa a México y Centroamérica en materia de estos dos delitos. Hemos dado capacitación de cómo perseguir y sancionar el delito de trata de personas. Actualmente contamos con cerca de 700 funcionarios capacitados en la persecución penal del delito, llámese policías, ministerios públicos y oficiales de primera línea. Ofrecemos otros servicios para la organización de conferencias de las partes de los convenios y promovemos la estandarización, armonización y el intercambio de prácticas jurídicas y operativas. ¿A qué me refiero con este último punto? Porque es importante homogeneizar y armonizar la legislación a nivel internacional. Si partimos del hecho de que la trata de personas no solamente es trata interna, sino también transnacional, es necesario que exista un marco lógico y homogeneizado a nivel internacional, de forma de que cuando se busque o se persiga a un tratante en X país, la sanción sea similar y aparte de todo que exista el delito de trata de personas y que esté sancionado. Siguiente, por favor. ¿Qué es la trata de personas desde el punto de vista del protocolo de Palermo? Su definición como tal. Por trata de personas, según el artículo 3 del protocolo de Palermo, se entiende que toda persona que sea captada, trasladada, acogida y recibida con fines de explotación en cualquiera de sus modalidades. ¿Cuáles son las modalidades de trata de personas según el protocolo? Son 5. Explotación sexual ajena, trabajo forzado, mendicidad obligada, servidumbre doméstica no remunerada y extracción ilegal de órganos.
¿Cómo definimos estas etapas de la trata de personas? Etapa de captación, ya la colega de Lupa un poco lo platicó, es el momento en que estos tratantes van a localizar a la futura víctima, le engañan, la seducen, la enamoran, cualquiera de los métodos que se les pueda ocurrir son los que utilizan los tratantes. Desafortunadamente es un delito que va innovando, creciendo, modificándose, con lo cual ponerle una sola definición no es suficiente, pero bueno, lo más típico son estos que les acabo de decir. La etapa de transporte, una vez se logran engañar o enganchar a la víctima, como se dice, es trasladarla. ¿Por qué? Porque es importante el traslado dentro del tema de trata de personas, porque generas un desarraigo de la persona. No solamente del tema de trata transnacional, aún de la trata interna. Veamos adentro de nuestro país una persona que es trasladada de Puebla y llevada a Guerrero, aún cuando esté en el territorio nacional, aún cuando es mexicana, aún cuando reconoce la bandera, el himno nacional, ya hay un desarraigo a sus raíces, familiares, sociales, culturales. De ahí la importancia del tema del transporte y la importancia de sancionar también el transporte. Etapa de acogida o recepción, cuando la víctima es entregada a sus captores. Aquel que capta y traslada no es el que va a explotar a la víctima, va a ser entregada a un tercero que es el que va a generar la explotación. ¿Y qué es la explotación? Bueno, finalmente ese momento en el que empiezan a lucrar con la persona en cualquiera de las modalidades que se les puedan ocurrir. Ya les dije las 5 del protocolo. La última que maneja el protocolo le llama formas análogas a la esclavitud. ¿Qué podemos entender por formas análogas a la esclavitud? Centroamérica, por ejemplo, ha denominado el reclutamiento de niños con fines bélicos, las adopciones irregulares, la esclavitud como se entendía en el siglo XVII, tener una persona amarrada, picando piedra, tal cual ese tipo de situaciones se trata de personas. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a ver los mitos y realidades sobre el tema de trata. Uno de los primeros mitos, el fin último de la explotación sexual. Las víctimas son únicamente mujeres. El hombre es el único demandante de servicios sexuales y el único que ejerce la trata. La venta de personas es una práctica que solo se da en ciertas culturas o países subdesarrollados. La víctima debe mostrar agradecimiento al contar con un trabajo remunerado. Es un generador de capital para la economía del país. Y el último, y la realidad es, incluye fines como explotación laboral, mendicidad obligada, extracción de órganos, matrimonios forzados. Este es interesante, los hombres también son víctimas del delito. Hace unos minutos cuando estaba allá atrás, estaba el panel anterior, una persona que no lo pude identificar, pero lo decía. Los hombres también somos víctimas de violencia. Efectivamente, también hay hombres que son víctimas del delito de trata de personas. Recordemos que el tema de trata de personas no se limita únicamente a la prostitución ajena. Y ahí es en el momento que todo el mundo dice, no es cierto. No hay hombres víctimas de trata porque no hay hombres que prostituyan. Señores, no solamente la prostitución es trata de personas, con lo cual también hay hombres que son víctimas de trata. Centroamericanos que son trasladados, por ejemplo, a México, son trasladados a Europa para trabajar en jornadas de 20, 22 horas, maquilando, o los llevan a campos de agricultura y los tienen 11, 12 horas sin paga. Eso es trata de personas y esos también son hombres. Siguiente. Esta vez va a sorprender aún más. Las mujeres también demandan servicios sexuales y en determinadas regiones del mundo ejercen la trata, es decir, pasan a ser las madronas. Y no solo eso, también se ha comprobado que son más las mujeres que demandan servicios sexuales, no necesariamente hombres, pero sí son más las mujeres que demandan servicios sexuales que los mismos hombres. Siguiente. Es un delito presente en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una mala idea pensar que solamente pasa en los países del tercer mundo, que es una situación que solo le pasa a los pobres, que es algo que le va a pasar a aquel que no tiene estudios. Señores, eso, todos los que estamos aquí somos potenciales víctimas de trata de personas si nos ponemos en ciertas circunstancias de vulnerabilidad. Lo primero que les voy a preguntar,
es quién de aquí utiliza redes sociales. En general son pocos a comparación de la cantidad de gente que hay en el auditorio, pero bueno. De ustedes que utilizan redes sociales, ¿quiénes de ustedes tienen en su lista de contactos de redes sociales únicamente a gente que conocen personalmente? De abajo aún más en número. Ahora, todos esos que no levantaron la mano, que quiere decir que no conocen a toda su lista de contactos, ¿quién de ustedes ha mantenido contacto vía chat, vía mensaje, le escribo en el muro, lo que sea, con esa persona a la que no conoce? Una mano, 2, 3, 4. Todos estas 10 manos que están levantadas ahorita, ustedes son potenciales víctimas de trata de personas. Entonces veamos que no es algo que pasa solo en los países subdesarrollados, ni pasa en las clases bajas, no es exclusivo de los pobres, no es exclusivo de mujeres, porque ahí 2 de las manos eran hombres. Empezamos a comprobar que lo que les estoy diciendo no es una mentira, no es algo escrito ahí porque a alguien se le ocurrió, está basado en la realidad. Lo que buscamos en Naciones Unidas es hacerles reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros terminamos poniéndonos tarde que temprano en situaciones de vulnerabilidad, ya sea por desconocimiento, ya sea por ambición. Cuando hablo de ambición, ¿cuántos de ustedes no han leído en los periódicos el típico anuncio de se busca modelo para trabajar en pasarelas extranjeras, tramitamos todos los trámites migratorios, nos encargamos nosotros? ¿Quién de aquí no ha visto esos anuncios en el periódico? Todos los hemos visto. ¿Saben cuántas personas caen en eso? Y no estoy hablando de hombres o mujeres pobres. Son chicos y chicas de universidades de prestigio en nuestro país que han caído víctimas de esos engaños, han sido trasladadas y han terminado siendo víctimas. Un caso que les voy a platicar rápido para que se den cuenta que no es solamente de mujeres, que no es solamente de clases bajas. 5 chicos fanáticos de este deporte de tipo full contact, lucha libre y tal. Los 4 de ellos estudian en una universidad de mucho prestigio en el país, el quinto estudia en una. Ven un anuncio en internet al estar buscando fotos y tal de este deporte que tanto les gusta, que se está reclutando a jóvenes que les interesa el deporte y tal para entrenarse en las instalaciones de esta prestigiada marca en Estados Unidos y posteriormente pertenecer a la marca. Los 5 mandan sus fotos, les dicen que sí, les compran el boleto de avión en México, se van, llegan a una granja en Kansas City, con lo cual ya desde ahí tenía que haberse dado cuenta que algo estaba mal, porque la sede de este lugar está en Palenque, con lo cual ya desde el momento que no coinciden los estados, podría decir algo está extraño. Estos chavos todos con licenciatura, uno de ellos estaba por graduarse y los otros 4 estaban a 2 o 3 semestres por terminar la carrera, con lo cual perfectamente podían haber identificado esta simple situación de que los estados no coincidían y hicieron con los chavos que efectivamente los querían para peleas, pero para peleas clandestinas, donde era como el rodeo romano. Sacaban a un chico y le decían de los o lo matas o te violo. ¿Qué hacían los chavos? Pues jugarse la vida. Si lograban salir vivos, ya habían cometido homicidio. Y si de parte no salía, o sea, si empezaban a perder la pelea y detenía a alguien la pelea, lo que decía era una violación, era abusos, eran mutilaciones. 5 mexicanos, todos ellos entre 23 y 25 años, con licenciatura, 4 de ellos estudiantes de una universidad prestigiosa de México, el quinto de la UNAM, que también es nuestra universidad más prestigiosa, y a pesar de eso cayeron víctimas de trata. Por lo cual, si alguien duda de lo que estoy poniendo aquí, ese caso termina confirmando todas las realidades de lo que es la trata de personas. Siguiente, por favor. Siguiente. Estos 2 con frecuencia no reciben remuneración alguna y el tercero es un negocio ilícito. ¿Por qué digo esto? ¿Qué pasa con las víctimas? Las víctimas en explotación sexual, sobre todo, cuando son engañadas, les dicen que van a recibir 10, 12 mil pesos al día
por sostener relaciones sexuales con los clientes y tal. Cuando se le rescata y empieza el proceso de entrevista, lo primero que ellas dicen a la autoridad es: tú eres el malo, tú me estás quitando una fuente de empleo, él era el bueno, él me dio trabajo cuando nadie más me lo dio. Es muy fácil plantear un escenario real a la víctima. Ok, si yo soy el malo y él es el bueno, ¿cuánto se supone que ganas por cada una de tus relaciones sexuales? No, pues cuesta 1,000 pesos. ¿Cuántos servicios diste el último día? 15. Estamos hablando de 15,000 pesos. ¿Cuánto traes a la bolsa en este momento? Nada. ¿Dónde están tus 15,000 pesos? No, él me los tiene guardados. Okay. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo la prostitución? 1 año. Empiezas a sacar números. El capital, en teoría, tienes almacenado con él, en resguardo por este tipo, te da 200 y tantos mil pesos. ¿Dónde están tus 200 y tantos mil pesos? No, es que él me los manda a mi casa en el país X para que mis hijos y mi familia tengan que comer. Ok, te la compro. ¿Has hablado con la familia? No. ¿Has visto a tus hijos? No. ¿Tienes forma de comprobar que esos 200,000 pesos o 20,000 dólares los tiene tu familia? No. Dime tú si realmente es el bueno y yo soy el malo. Es cuando empiezan a asimilar que realmente son víctimas, que realmente es una explotación. El problema con esto es la parte del dinero. El tratante, en tema de exclusivamente explotación laboral, explotación sexual, perdón, les hace creer que se van a hacer ricos o ricas de la noche a la mañana. ¿Quién de aquí no empezó a hacer números cuando iba diciendo las cifras y se dio cuenta que en cuestión de un año tenía 200 o 300,000 pesos, aprox? Claro, cuando llegan a un pueblo, en un país X o en una ciudad X del país, donde esa cantidad de dinero no la van a ver ni trabajando toda su vida, díganme cuántos de esos no caen engañados. Mas no significa que dieron su consentimiento para ser explotados. Ojo que no es lo mismo caer en el engaño que caer víctima de decir: sí, yo estoy dispuesto a que me violen 30 veces al día para ganar 300,000 pesos al año. No. Hay que hacer diferencias, ya lo mencionaba mi colega Lupa, no hay una sola víctima en el mundo, víctima de trata de personas, que diga: sí, yo estoy consciente y di mi consentimiento para ser explotado en cualquiera de las modalidades. No lo hay. Hay un engaño, y en base a ese engaño es que terminan siendo víctimas de trata. Siguiente, por favor. Un perfil general de las víctimas de trata. Ponemos generalmente, no exclusivo, mujeres y niños de zonas rurales, barrios marginales, familias desintegradas. También es algo que mencionó mi colega de Lupa. Precisamente el tema de la desintegración familiar se ha convertido en un factor de riesgo y de vulnerabilidad para las víctimas. ¿Por qué? Desafortunadamente, por lo menos voy a hablar desde nuestra región, México y Centroamérica, y les digo Centroamérica porque finalmente son muy parecidos también culturalmente. Se nos cría bajo el concepto de la familia es el primer núcleo social, del individuo y tal. Si tu familia te rechaza, si tu familia no te quiere, si la familia está desquebrajada, ¿qué es lo que sucede? Va a llegar un tercero a ofrecer suplir esa falta de cariño, a suplir esa falta de núcleo familiar, y ahí viene el engaño, viene la captación y termina la explotación. Son captadas, transportadas, recibidas y explotadas por un solo grupo delictivo y solo pocas veces saben o tienen contacto con los dirigentes de este. ¿Por qué? Les doy otro caso rapidísimo. Una mujer, en estos últimos días, estuve trabajando con el Ministerio Público de Honduras, y un caso que nos presentaron era un caso muy típico de trata, una chica colombiana engañada, trasladada y explotada en Honduras. La rescatan, se lleva el proceso penal y tal, llegan al día del juicio, y ahora que van a entrar al juzgado, la chica dice: no entro hasta que no se vaya ese señor. El dedo fue ahí,
Bueno, a ver, ¿quién es? ¿Dónde? Aquí apunta tu dedo, ¿cuál señor? Descríbelo. El señor de traje, con camisa tal, hasta que se nos vaya, yo no me voy. ¿Qué era lo que sucedía? El juez era el dueño del local donde le explotaba. Con lo cual, el tema de que un solo grupo delictivo, efectivamente, es un grupo delictivo, pero estaba dirigido por un juez. ¿Qué va a hacer una víctima? ¿Cómo va a poder una víctima declarar en contra de su captor cuando el captor es quien va a dictaminar la pena en contra de? Ya lo mencioné hace rato, la corrupción que existe en estos niveles, efectivamente, ese es un caso. Y así podemos encontrar muchos. No cuenta con información adecuada acerca del grupo delictivo. A este chico se dijo, ok, ya nos dijiste el nombre, pero ¿qué hacían? No lo conocen. ¿Por qué? Porque estas redes se manejan dentro de la clandestinidad, inclusive al interior de su grupo. O sea, hay una cabeza que es la que se encarga de maquilar todo y no hay forma de encontrarlo. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces nos hemos topado con el caso de llevemos a la víctima que sea testigo y que nos ayude a desintegrar o desmembrar la banda de crimen organizado. No se puede, esta gente opera a tal nivel de clandestinidad que ni siquiera la víctima conoce el verdadero modus operandi. Sabe que fue engañada, trasladada, acogida y explotada. Eso lo sabe. Pero no sabe cómo es que opera, a quién se le da la instrucción para que vaya a tal lugar a buscar. Eso no lo sabe. De ahí que las víctimas también encima todo estén en una situación de mayor riesgo. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso este que les digo que el juez resultó que era el tratante mayor, ahora ¿cómo la pones en una situación de protección de testigos cuando la máxima autoridad ya conoce su cara y sabe que acaban de declarar en su contra? Son contratadas de forma individual y explotadas en grupo. ¿Qué nos referimos con esto? Un tratante, por más bueno que sea para engañar, no va a poder engañar a 4 o 5 o 2 o 3. Aquel dicho que dice que 2 cabezas piensan mejor que una es muy cierto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una sola persona que trate de lanzar algún cuestionamiento, y eso sí es que lo lanza, a que ya sean 2 o 3 que empiecen a lanzar cuestionamientos, digan, bueno, a ver, entre todos ya nos dimos cuenta que algo no está funcionando bien, no lo van a hacer. Es más fácil a una sola persona. ¿Por qué? Porque aparte tienes que ejercer control. Un solo tratante, un solo reclutador no tiene la capacidad de controlar a 2 o 3 personas, llámese hombres, mujeres o niños. O sea, es mucho más fácil de uno en uno. Dirían, bueno, ¿y de qué le sirve de uno en uno si es un...? ¿Por qué? Porque lo que ellos se tienen que asegurar es que al final logren el beneficio económico. El beneficio económico de una víctima de trata es increíblemente alto en cualquiera de sus explotaciones. Ya no digamos el tema de explotación sexual, porque como les estoy diciendo ahorita, si hacen números, esto se dispara. Me preguntaban hace rato en una entrevista que qué era peor, si la trata de personas o el tráfico de drogas. Se les va a poner de esta manera. En el tráfico de drogas, tú tienes 1 kilo de la droga que quieras, la vendes, la consumes y se acabó el problema. La víctima de trata, tienes una persona que por muy mal que le vaya, mínimo que va a vivir 20 o 30 años. Si nos remontamos a que la explotan 15 o 20 veces al día, ¿cuánto puede costar? ¿Alguien de aquí sabe cuánto cuesta 1 kilo de coca en el mercado negro? 50, 60 mil dólares, ¿les gusta? No tengo la cifra, pero pongamos números. Pongamos 100 mil dólares. Saquen números de cuánto le puede sacar en un mes a una víctima de explotación sexual cuando le estás cobrando al cliente, bajita la mano, 1,000 pesos. Por cliente, por víctima. Ahora multiplícalo por 15 veces, 20 veces al día. Y esas 20 veces al día, que ya son 15 o 20 mil pesos, multiplícalo por 30 días que tiene el mes. Vayan haciendo números. Ahora díganme qué es peor, si el kilo de coca o una sola persona víctima de trata. Siguiente, por favor.
La cifra ya se las había dado también mi colega. Actualmente existen 2.4 millones de personas víctimas de trata, al menos identificadas. Esto es importante aclarar. Son 2.4 millones de víctimas que han sido y ya están rescatadas e identificadas. Calculen cuánto más puede haber que no se sabe dónde están, que ellas mismas no sean víctimas de trata, que no hay denuncias sobre el delito. Obviamente esa cifra es un mínimo a lo que puede ser la realidad mundial. Se han detectado en UNODC 127 nacionalidades víctimas de trata en más de 137 países. Ahorita vamos a pasar a ver un mapa de cuáles son los países de origen, tránsito y destino y por qué México está considerado dentro de los tres. Es el tercer negocio ilícito. Este dato lo mantuve así a pesar de que ya no es el dato real por lo siguiente. Quiero que entiendan una cosa. Era el tercero, en el momento que se publicó este documento, que fue a finales del año pasado. Actualmente ya no es el tercero. ¿Alguien puede o recuerda, ya hablé con mis colegas, qué lugar ocupa a nivel mundial el tema de trata de personas? Efectivamente es el segundo. Solamente por detrás del tráfico de drogas y ya por encima del tráfico de armas. ¿Por qué es relevante haberlo mantenido así y ir viendo? Desafortunadamente para nosotros, la campaña ha hecho conciencia, no la suficiente. Ya lo mencionaba la colega de UNPA, hace falta atacar al consumidor. Simple ley de oferta y demanda. Si no hubiera demanda, no habría oferta. Por lo cual quiere decir que si el delito acaba de subir de tercero a segundo, en una ley básica de economía, por lo tanto quiere decir que la demanda se ha incrementado. Señores, esto está en cada uno de nosotros decir, ¿sabes qué? Basta, no más, hay que empezar a contrarrestar este mal. ¿Por qué les digo que está en cada uno de nosotros? También ya se mencionó. ¿Quién de aquí, otra cosa, yo tuve la oportunidad de estar 5 veces en el estado en este último año, he visto pocos niños mendigando en la calle, no sé si es la realidad, no sé si ha sido casualidad, he visto pocos, pero la realidad a nivel nacional es que hay cualquier cantidad de niños en las calles pidiendo dinero. ¿Quién de aquí le ha dado dinero a esos niños? Ahí está lo que decía mi colega. Desafortunadamente, como no conocemos el antecedente del niño, si bien nos va, es un niño que en situación de extrema pobreza, que por sí mismo decidió salir a mendigar. Lo más probable es que no sea así. Lo más seguro es que sea un niño que está siendo explotado, que de ese peso que le dieron, al niño no le toca ni 95 centavos, al contrario, lo que le va a tocar es una golpiza impresionante si es que no junta los 50 o 100 pesos que tiene que juntar al día. Entonces, ahí está una forma en la cual nosotros estamos favoreciendo a la trata de personas sin darnos cuenta. Por lo cual hay que empezar a hacer conciencia de cuáles son los delitos, cuáles son los modus operandi, cuáles son las formas y qué podemos hacer nosotros. Lo decía mi colega, ¿por qué denunciar que está el niño ahí arruinando la hermosa vista de mi calle? ¿No? Si no está arruinando la hermosa vista de tu calle, la denuncia debe ser porque hay un niño que está siendo explotado en la calle. Esa es la verdadera denuncia. No puede ser que, oiga, es que no creo que estén los niños o las prostitutas en mi calle porque se ven muy feas, ¿y qué van a decir mis hijos? No, la denuncia es porque hay un niño que está siendo explotado o hay una mujer que está siendo explotada. Esa es la denuncia que tenemos que hacer. Siguiente, por favor. Los mapas se les mencionaba, países de origen. Ubican dónde está México, en qué color. Solamente está por debajo de origen, de Rusia, China y alguno en África. Siguiente. Países de tránsito. Vuelve a aparecer México. Pregunta, ¿alguien se imagina por qué México aparece en origen y tránsito? Antes de pasar al siguiente mapa, ¿nadie se imagina por qué? Pasamos al siguiente mapa. Países de destino, el más alto, Estados Unidos. Hace rato alguna persona también del público mencionó eso. Efectivamente, la mayor cantidad de víctimas de trata en todas las modalidades llegan a Estados Unidos.
Siguiente, por favor. Estos son un poco lo que habla la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. 5 de los artículos más relevantes en el tema de persecución penal del delito, la cooperación internacional y el tema de reciprocidad con los países. Voy a ir un poco más rápido porque me quedan solo 5 minutos, tengo que hablar de la campaña como tal. Siguiente, por favor. Estas son las 3 P que nosotros manejamos, se llaman las 3 P del protocolo de Palermo: prevenir, proteger y perseguir. ¿Por qué es importante prevenir? Aquí es donde entra la relevancia de la campaña, porque si empezamos a prevenir, empezamos a crear conciencia, baja la demanda, por lo tanto, baja la oferta. Proteger, nuestro fin último son las víctimas. Si el tratante se nos va, ya tendremos otra oportunidad para capturarlo. Lo importante es rescatar a la víctima, tratar de reinsertarla a la sociedad siempre y cuando no se revictimice. Ojo con esa parte. Nos ha tocado casos del Ministerio de ya la rescatamos, ya nos regresa a su comunidad. No, investiga si es que en su comunidad no está la red de tratantes esperando a que regrese, una de dos, o te la matan o la vuelven a rescatar. Elígele. El fin último siempre es la víctima y mantener su seguridad y su integridad. Y perseguir, finalmente hay que empezar también a atacar a los grupos de crimen organizado, empezar a detener, arrestar, sancionar, llevar a cabo las sanciones que correspondan, dependiendo de los países, a estos tratantes. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora sí, ya, Corazón Azul, como mandato de UNODC, voy a mencionar el tema de prevención. ¿Qué es lo que busca la prevención? Informar con este tipo de foros, sensibilizar a través de las diferentes actividades que sé que van a estar realizando durante el fin de semana en el Estado, proveer a las autoridades de las herramientas para llevar a cabo la investigación preventiva. Nosotros básicamente creamos un manual de capacitación en la persecución penal del delito de trata de personas que consta de 8 módulos, donde en un taller de 5 días se le enseña a la autoridad cómo es que debe de conducir una investigación desde el momento que tiene conocimiento de la víctima hasta el momento que la víctima es reinsertada en la sociedad. Llegar a las potenciales víctimas y sus familias, pues lo estamos haciendo, como les dije hace rato, las 10 manos que levantaron, ya se cumplió el objetivo. Las potenciales víctimas que estaban en el foro ya fueron informadas, ya fueron sensibilizadas, y si a pesar de eso caen, pues ya está en nuestras manos hacer más. Estimular la participación del sector privado, promover el conocimiento académico y técnico de las diferentes modalidades. Siguiente, por favor. ¿Cómo se ha hecho? A través de la cultura y el arte, el deporte, diálogos con la niñez, promoción de debate científico, vinculación con autoridades gubernamentales, generación de alianzas con el sector privado. Una que nos funcionó muy bien fue con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No sé si alguien ubica los spots de Corazón Azul de las terminales 1 y 2 en llegadas internacionales. Bueno, esa fue una de las alianzas que logramos nosotros. Cada vez que una persona estaba en la banda esperando su equipaje, se lanzaban spots de 30 o 35 segundos con mensajes muy claros de qué es la trata, cómo prevenir y cómo crear conciencia. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que busca Corazón Azul? Reducir la vulnerabilidad de las víctimas, ya lo habíamos hablado. Alentar una participación masiva de la ciudadanía generando espacios de opinión como este. Expresar solidaridad con las víctimas de trata, luciendo para ello el Corazón Azul. Demostrar los esfuerzos coordinados e integrados de los Estados parte del protocolo de Palermo contra la trata de personas. Y la campaña está abierta para que cualquier persona pueda aportar y hacer difusión de lo que es la campaña Corazón Azul. Siguiente, por favor. El símbolo. 3 cosas. La fealdad de aquellos que son capaces de lucrar con una persona. 2. La desolación de las víctimas. Y 3. El color de las Naciones Unidas. Por favor, en el tema del color, nada tiene que ver con ningún partido político, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. El azul es el color distintivo de la ONU y es así que se nombró el Corazón Azul. Siguiente, por favor. Como vehículo, comunidad internacional, parte desde la comunidad internacional, aterriza en la sociedad civil organizada,
sigue a través de los individuos, pasa con el sector privado, sube al sector académico, sensibiliza a los medios de comunicación y por último viene la acción de los gobiernos. Lo mencionaba hace rato en la entrevista, de nada sirve que un gobierno iniciara todo esto si desde abajo no viene la sensibilización, si desde las personas no viene un impulso, es decir, señor gobierno, necesitamos empezar a detener este delito. Por eso, la forma en que se conduce de Corazón Azul. Siguiente, por favor. Bueno, les mencioné, es una campaña que se lanzó en el año 2010, en abril, en la Ciudad de México. Participó el presidente Felipe Calderón y nuestro antiguo secretario ejecutivo, el señor Antonio María Costa. Un lanzamiento de alto nivel en el cual México se comprometió siendo el primer país que adopta la campaña como suya para combatir, sancionar y prevenir la trata de personas. Siguiente, por favor. Actualmente México tiene 10 estados que se sumaron a la campaña como tal: Baja California Norte, Baja California Sur, Puebla, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, el Estado de México, Chiapas, Jalisco y Sinaloa. Siguiente, por favor. Aquí un poco de las actividades que hemos realizado a lo largo de estos últimos 2 años. Siguiente. A nivel internacional lo que tenemos es ese Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias, que es lo que busca proporcionar ayuda humanitaria, jurídica y financiera a las víctimas de trata de personas. El caso más relevante lo pueden encontrar en la página de www.unodc.org. Es en Albania. Este fondo empezó a funcionar y lo que hizo fue apoyar con un programa social a víctimas albanesas ya repatriadas en Albania y aparte de todo financiar el costo legal de los casos. Siguiente, por favor. Por último, pedirles que entren a la página www.corazonazul.org y se sumen al Pacto del Corazón Azul. Estos son los 11 preceptos que Naciones Unidas le presenta a la sociedad de cómo no contribuir a la trata de personas, cómo denunciar y cómo sumarse a las víctimas, cómo mostrar el apoyo que tenemos a cada una de las personas que son o han sido víctimas de trata de personas. Siguiente, por favor. Y cierro con el mensaje que nos distingue, que es el ser humano, nuestra vida. Gracias a todos. En este momento, damos inicio con nuestro segundo panel titulado Campañas y modelos de prevención. Y para ello, cedemos el micrófono a nuestra moderadora, Mariana Penzer. Muy buenas tardes. Ya damos inicio al segundo panel, ya antes de la comida. Y quisiera presentar a las ponentes que nos acompañan. El nombre de este panel es el de Campañas y Modelos de Prevención. Tenemos con nosotros a Patricia López Torres. Ella es maestra en psicoterapia familiar, gestor social y asesor del municipio de San Miguel Tenancingo, Tlaxcala, y ella es miembro activo de la Comisión Unidos contra la Trata de Personas. Un fuerte aplauso para Patricia. También con nosotros Norma Negrete, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de México, con estudios de posgrado en Psicoterapia Psicoanalítica de Niños, Niñas y Adolescentes por la Universidad Iberoamericana. Ella es promotora y coordinadora general para México de la red ECPAT. ECPAT, por sus siglas en inglés, es Fin de la Prostitución Infantil, Pornografía y Tráfico de Menores con Propósitos Sexuales. Ella también es fundadora y presidenta de la Mesa Directiva de Espacios de Desarrollo Integral. Es autora de estudio, trata y